de cuentoterapia y así Genial, compartimos y ellos también conocen vuestra asociación y siempre hay un intercambio fluido. estupendo. Viviana, tú te vas a encargar, ¿no? Entonces Sí, de grabarla. lo acabo de poner a grabar. Pues Vale, muchísimas gracias, Lorenzo. Nada, Muy bien. perfecto. ¿Qué más? pues, si seguimos haciendo tiempo, contadme algo de vuestra asociación. Bueno, Bueno, pues la asociación es una asociación sin ánimo de lucro de todas las personas que forman parte, son personas certificadas por la Asociación Americana de Disciplina Positiva y bueno, y hemos querido darle un respaldo legal en nuestro país a todo lo que estamos haciendo bajo lo que son la metodología de disciplina positiva y la psicología adleriana. Somos, la verdad es que cada vez una comunidad que va creciendo más y más y bueno, y todo lo que esté relacionado con los niños, pues claro, estamos ávidos de conocimiento, queremos conocer, bueno, pues formas de poder cuidar una etapa tan delicada como es la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que está relacionado con la educación en el hogar y en las aulas. Y algo como todo tu trabajo creo que enriquece muchísimo y nos va a nutrir. el Vale. origen, Lorenzo, de la disciplina positiva viene de la psicología individual de un psicoterapeuta que no sé si conocerás, que se llama Alfred Adler. Fue coetáneo de Freud, lo que pasa es que, Bueno, bueno, Adler, ¿no? Adler, Sí, sí, Adler. sí. Sí, sí, claro, Ajá. claro. De los grandes, de los Sí, pioneros. sí, Así es. efectivamente. Entonces, bueno, pues toda la metodología educativa se sustenta o tiene su origen en esa psicología individual. Ujú. Bueno, pues ya vamos A grosso siendo... modo. Cuando queráis, empezamos. Sí, También, Viviana, por eso te decía que hoy yo hablo de cuentaterapia, si algún día queréis hablar también de la escuela, de dificultades de aprendizaje o esos temas, que podéis también contar conmigo para el tema de las dificultades del aprendizaje en general. estupendo, Muchas estupendo. Pues gracias. muchísimas gracias. Bueno, pues vamos arrancando, Carmen. Vale, ¿Vale? estupendo. Tenemos hasta las 9:40. Bueno, en cómo funciona. Veo que todo el mundo se va conectando. Para que los que no conocéis Zoom, bueno, veo que casi todo el mundo lo ha puesto en silencio. Tiene abajo para silenciar, para poder ver también que se le vea o no con la cámara, pero sobre todo lo importante es pongáis el mute en el micrófono que está abajo a la izquierda para si tenéis algún ruido alrededor, pues que no interfiera en la entrevista, conversación, diálogo que vayamos a tener. Necesitamos a alguien que pudiese encargarse de mirar el El chat. parking, el chat, un poco con las dudas, para luego poder... no sé cómo es el procedimiento, si da tiempo decírselas a Lorenzo o Sí, dejarlas para posteriori si quedásemos... normalmente, Viviana, tenemos 10 minutos de parking, ¿vale? Para poder responder a las preguntas y comentarios por parte de los participantes. Y las Ajá. que se queden sin responder, si Lorenzo lo permite, se las remitimos para que tranquilamente, con el tiempo que él necesite, las vaya respondiendo para después, conjuntamente con la grabación, las colguemos en la intranet de la web. Uh-huh. Muy bien. ¿Vale? Como veáis, Vale, como si perfecto. queréis que os las vaya contestando o si queréis después. Vale. Vale. Entonces, ¿algún voluntario, voluntaria para estar pendiente de esas preguntas y anotarlas? Las anote que luego las lea. ¿Andrea? Andrea, Vale, muchas muy bien. gracias. Gracias, Andrea. Bueno, pues voy a pasar a presentar a Lorenzo. Lorenzo Hernández Pallarés es psicólogo y psicoterapeuta con más de 36 años de experiencia en psicoterapia clínica y en psicopedagogía.
Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia y imparte formación en centros de profesores y de recursos y forma a cuentoterapeutas desde hace más de 27 años. Con lo cual tenemos aquí pues, a un grande de la educación. Y bueno, pues a nivel personal yo tengo que aportar que he tenido el grandísimo privilegio de asistir a algunas formaciones de Lorenzo, y de Lorenzo pues puedo decir que es un mago de las palabras y que tiene la excepcional capacidad de extraer de las personas pues con las que comparte, bueno, pues esas luces y esas sombras que todos tenemos, y explorar en ellas, tener compasión por ellas, aceptarlas y trabajar y gestionar esas luces y esas sombras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy empoderador y hace que a nivel de autoconocimiento, bueno, pues sea muy, muy instructivo. Yo acudí a la formación de cuentoterapia porque buscaba una herramienta para poder trabajar con mi hijo sus miedos nocturnos en una determinada época. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que la que estaba trabajando mis miedos era yo? Entonces, bueno, pues es algo magnífico, ¿no? Esta formación es algo que te empodera y que te ayuda mucho a nivel tanto profesional como personal. Y Lorenzo, bueno, pues paso directamente a hacerte las preguntas, que realmente eso es lo que interesa a todas las asistentes, ¿vale? Me gustaría preguntarte que nos expusieses en qué consiste la cuentoterapia. Bueno, pues siempre la pregunta La pregunta del viene millón. la de mí. Pero pues consiste, si diera mi definición, yo digo que es el arte de sanar a través de los cuentos. Para mí es un arte porque indudablemente es una terapia y decimos que es cuentoterapia, pero luego depende mucho de la persona que lo utiliza, depende de lo que es capaz de canalizar a través de los cuentos, lo que es capaz de transmitir a través de ellos y también a la hora de elegirlo. Lo que hacemos a nivel muy sencillo es utilizar los cuentos para trabajar con personas que tienen problemas que al fin y al cabo se resumen en que no son felices, y el final de los cuentos siempre es un final feliz. Así que de alguna forma lo que intentamos es que a través de esos cuentos que contamos la persona vaya sanando su mundo emocional, su mundo psíquico, su mundo cognitivo. En resumen sería eso, una forma de favorecer la salud mental de toda la población, porque mucha gente cree que todos los cuentos es para los niños y nada más alejado. A los niños claro que le llega, pero como decía Carmen, ella vino, y también una de las cosas de nuestra formación es que es teórico-vivencial, o sea, tú vas a poder utilizar los cuentos en la medida en que los cuentos pasan a través de ti y tú mismo los oyes, los escuchas y te mueve. Entonces es un poco nuestra filosofía, y es que nadie puede ser cuentoterapeuta si antes de alguna forma no ha sido movido y tocado por los cuentos y no conoce bien el trasfondo de los cuentos que luego va a utilizar. Bien, eso sería un poco. De todas formas, si luego en las preguntas me he quedado corto, sabes que suelo ser bastante sintético y en función de las cosas que vayáis preguntando, pues vamos viendo. Pues hablando precisamente de esa experiencia que vives a nivel personal cuando estás escuchando y vivenciando esos cuentos, yo quería preguntarte a ti, a título particular y personal, ¿cuál es la experiencia más profunda que tú has tenido con la cuentoterapia? ¿Cuál es la experiencia que más te ha calado? Bueno, a mí la experiencia más me ha calado ha sido ponerme al servicio de la cuentoterapia, fíjate, o sea, descubrir
que yo iba como a descubrir cosas para utilizar luego en la terapia, y lo que he ido descubriendo es que los cuentos son los grandes maestros de la humanidad, y bueno, y a mí eso me ha calado, me emociona, ¿eh? Me emociona ver que cuando tengo dudas sobre qué hacer, lo que hago es leer cuentos. Y a través de los propios cuentos voy aprendiendo por qué están esos cuentos ahí, voy investigando. Mira, por ejemplo, una de las cosas que me calaron muchísimo, pues te podría hablar de los cuentos de miedo que tú hablabas de ellos antes, o de los cuentos de demonios. Dime tú, Carmen, ¿de qué prefieres? Porque como no va a haber mucho tiempo, ¿de qué prefieres que hable de por qué me impresionaron esos dos tipos de cuentos? Hombre, por supuesto, de los cuentos de los demonios. Muy bien. Pues mira, por ejemplo, esa fue una cosa que yo decía, cuando tú vas al catálogo de la escuela finlandesa, hay dos grandes escuelas estructuralistas que estudian los cuentos, la escuela rusa de Vladimir Prop y la escuela finlandesa de Arne Thompson. Entonces, cuando tú ves el catálogo por tipología, te encuentras que hay cientos de cuentos y de variantes que son cuentos de miedo. Y claro, uno dice, cuentos de miedo hoy en día, perdón, cuentos de miedo, cuentos de demonios hoy en día. Pues, esto como que no se lleva, ¿verdad? Los demonios, qué cosa más fea, asustar a los niños, son un asustachicos, no, esto no puede ser. Pero claro, bueno, a partir de ese primer rechazo intelectual, mi parte interna dice, ya, pero yo digo que los cuentos son maestros. ¿Por qué mis antepasados crearon cuentos sobre el demonio, no? Y empecé a rayarme con qué pasaba con el demonio, por qué aparecían tantos cuentos. Y entonces empecé a estudiar el arquetipo del demonio, o sea, qué es lo que hace el demonio en los cuentos, ¿no? Y lo que hace normalmente es tentar, ¿sí? Después de tentar a las personas, lo que hace es intentar decirle que les va a hacer felices, que les va a dar lo que ellos quieran conseguir, triunfo en la sexualidad, en la seducción, en el dinero, en el amor, en el poder. Y a cambio solamente tienen que firmar un papelito, y es que venden su alma. Cuando mueran, su alma será para el demonio. Y dije, ¿y esto con qué tiene que ver en la vida? Hay personas que algo, ya no le vamos a llamar el demonio para que no nos sigamos centrando en él, hay algo que le diga a las personas que yo te voy a hacer feliz, tú ya no vas a tener preocupaciones, tú a partir de ahora vas a tener lo que sea, tú te vas a sentir tal y poderoso, pero a cambio pierdes tu alma, ¿no? Esa sería la cosa. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser algo que te haga perder el alma? Cuando una persona no tiene alma, es un desalmado. Entonces, ¿quiénes son los mayores desalmados? Pues son las personas que caen en manos de las adicciones, ¿sí? Tanto de la droga, y entonces podemos hablar de heroína, cocaína, alcohol. Son personas que de alguna forma no le importa robar, no le importa engañar, no le importa hacer daño a sus seres queridos, porque han perdido su alma, han perdido su dignidad. Y entonces me di cuenta que el demonio simboliza eso, el demonio simboliza todas las cosas a las que nos podemos hacer adictos, que no solo son las drogas, son las personas que acumulan dinero, son las personas consumistas, son todas, absolutamente todas las adicciones que destruyen. Porque lo que destruye es como un demonio que se apodera de ti, que te dice vas a ser feliz, y al principio eres feliz, pero poco a poco te vas haciendo esclavo de ello. Y luego ya cuando tuve esa clave, ese insight, empecé a ver todos los cuentos que había, y efectivamente me maravilló. Y creo que hoy en día estamos en una fase de consumismo, de adicción al poder, de adicción a la política, de adicción a la sustancia, porque hemos dejado de contar esos cuentos. Entonces yo ahora lo que le pido a la gente es que a sus hijos, y que en la escuela a los maestros cuenten cuentos del demonio. Es verdad que es un personaje, bueno, pues como demoníaco, ¿no? Parece que
produce así mucho respeto, no es políticamente correcto. Pero es que para nuestros antepasados la cosa no era lo políticamente correcto, sino que era lo anímicamente correcto. Entonces, trabajar con esa figura es muy bueno para la persona porque te avisa de todos los peligros que tiene todas esas cosas. No sé si me estás escuchando, ahí apareció una cosa, conexión inestable, pero bueno. Sí, sí, está la conexión está un poquito, a lo mejor inestable, Lorenzo. Pero vamos, sí, sí que te hemos seguido. Mm, Pues al Pues esa era respecto. la cosa. Fue una cosa que a mí me impactó, el tema del demonio y ver que actualmente nadie cuenta esos cuentos. Primero porque para la gente religiosa cristiana es como, uy, esto ya no, a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque ya hablar del demonio queda mal, ¿no? Parece que estamos asustando a la gente, ¿no? Y las personas más New Age, más nueva era, más de la modernidad, no, eso es cosa de la Iglesia, de la Inquisición, no tenemos que hablar de eso. Claro, pero eso crea que en el momento actual cada vez hay más personas que caen en las redes de esos demonios que son el consumismo, que son las sustancias, que son la ludopatía. No sé si quería preguntarme algo así, pero de Sí, pronto me vino pero lo que y te ha salido. No, es que lo que te iba a decir es que, bueno, los que conocemos la cuentoterapia, pues sabemos bueno, pues que los cuentos no son desde luego lo que parecen, ¿no? Que hay una simbología detrás, que hay una serie de arquetipos y, bueno, pues que si puedes explicar un poco pues el motivo de esta afirmación, ¿no? De que los cuentos no son lo que parecen. Y además a esto añadirle la coletilla de lo que opinas tú al respecto de esa demonización que se hace hoy en día con los cuentos de tradición oral, con los cuentos maravillosos, con los cuentos tradicionales, pues porque los consideramos, como tú bien has dicho, ¿no? Políticamente incorrectos o porque están atentando contra las diferencias de género o porque son machistas o porque, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Lorenzo, que aquí hay mucho que cortar. bien, bien, Carmen. Está bien la pregunta. El tema es que quizás no tendría bastante con este tiempo que vamos a tener, porque Ya, las cosas hay que argumentarlas. No es verdad, porque las cosas hay que argumentarlas muy bien. Tú sabes que, por ejemplo, yo, un cuento maravilloso cualquiera, pequeñito, tú me habrás visto en los talleres que como mínimo estoy 4 horas analizándolo con diccionarios de símbolos, con diccionarios etimológicos, con diccionarios de uso y costumbre, para que veáis que no me invento esas interpretaciones, que están sacadas un poco del mundo de la simbología, del folclore y de otras ciencias que ayudan a entender los cuentos, el significado profundo. Los cuentos son tan profundos que aunque, fíjate, mi récord está en 12 horas hablando sobre un solo cuento. 12 horas investigando sobre un solo cuento, investigando mucho más, porque cada vez que yo os presento esas interpretaciones, quiere decir que detrás hay muchas, muchas semanas de consultar, de ver diferentes versiones, de ver cada símbolo lo que es. Pero bueno, sabiendo eso, tú has preguntado que sufren muchos ataques. Sí, los cuentos siempre han sido incómodos, no solo ahora. Antes las personas que llamaban brujas eran porque contaban cuentos. Muchas veces no es que hicieran grandes pócimas, que como contaban cosas mágicas, se les daba, que es lo que aparecía en los cuentos, se les atacaba por ser brujas, porque hablaban del demonio en los cuentos, hablaban de dragones, hablaban de hadas, y entonces ya la Inquisición durante siglos le atacó. Luego fue el racionalismo, y entonces se ha dicho que de alguna forma son supercherías, son tonterías, y ahora tenemos que son atacadas por todos sitios. Por ejemplo, has dicho el machismo. Bueno, me da mucha pena que la gente conozca los cuentos a través de un párrafo del Facebook, ¿vale? Que dice, los cuentos son machistas, y entonces todos vamos a atacar los cuentos como machistas. No, la gente confunde las películas de Disney, que son muy machistas, con los cuentos maravillosos. Cuando yo me pongo a preguntarle a las personas qué cuentos maravillosos conoces, no me salen de las películas de Disney. Cenicienta, Bella Durmiente, Blancanieves, Sirenita. Bueno, ayer en una formación que le daba a 50 profesores de un colegio, dentro de un proyecto sobre cuentos,
me dijeron también esta pregunta, ¿no? Y entonces les pregunté si sabían cómo terminaba realmente el cuento de la sirenita y qué pasaba. Me dijeron que sí. Y entonces me dieron la versión de Disney. Claro, la sirenita, si la cogéis la versión de Andersen, que es de donde él la recoge del folclore la sirenita, llega un momento en que el príncipe la adopta, está enamorado de ella, pero como él cree que quien la ha salvado ha sido la otra princesa, y como además la sirenita no tiene habla, piensa el príncipe que van a pensar sus padres y los cortesanos si se casa con una muda. Y entonces definitivamente se casa con la princesa, no con la sirenita. En ese momento la sirenita siente un dolor enorme y piensa que la vida no tiene sentido si al final ve cómo se casa. En la película no, en la película se casa con la sirenita. Mentira. En el cuento se casa con la otra y entonces la sirenita se va a la borda del barco donde se han casado los otros y entonces se suicida, se tira al mar, se intenta suicidar. En ese momento son las ondinas, que son las hadas de la espuma de mar, las que salen, las recogen y se la llevan a la isla del reino de las hadas. Y ahí ante la reina de las hadas le dice con otras palabras, pero viene a decir, pero a mujer, chica, por un hombre, pero ¿tú te crees que merece la pena morirse por esto? Un tío que no es capaz de verte como tú eres, que no es capaz de ver tus valores, que no es capaz de quererte por lo que tú eres, sino que se ha quedado más en lo que aparenta, en las conveniencias. En ese momento la sirenita se arrepiente y llora y entonces la reina de la hada le dice, bueno, has cometido un crimen que es atentar contra tu vida, que es lo más maravilloso que tenemos todos los seres, pero todo tiene solución. Si durante 100 años te dedicas a hacer reír a los bebés, pues entonces te convertirás en hada y estarás conmigo para siempre en mi corte. Y por eso dicen que cuando los bebés están en la cuna mirando para arriba, sonriendo, y como que parece que ven algo, a lo que están viendo son a la sirenita y a las otras aspirantes hadas que le están haciendo burlas y cosas para que ellos se rían y ellas poder convertirse en hadas. Creo que no es nada parecido, no es nada machista, porque este es un empoderamiento de la mujer. Son las otras, la hermana y la hada y la abuela las que le ayudan a salir de esa estupidez romántica en la que ella ha caído. A mí me parece un final bellísimo y me parece que para nada se podría. Pero claro, si vemos el de la sirenita nos creemos eso, pero es la película. Y así te podría contar un montón de cuentos. Por ejemplo, en la tradición española de cuentos maravillosos no existe la Bella Durmiente, ¿vale? En nuestra tradición lo que existe se llama El Príncipe Durmiente, que es un cuento precioso y que la que hace todas las heroicidades es la chica, es la princesa, la que le busca, la que le despierta, la que la engaña, la que luego sigue luchando por él, ¿eh? Y esto es un viaje heroico, ¿vale? Por ejemplo, en Estrellita de Oro y el Rabo de Burro, que es otro cuento tradicional, que yo cuando digo estos nombres a la gente le suena chino, en vez de la Cenicienta, en España teníamos Estrellita de Oro y el Rabo de Burro. Es fabuloso y es ella la que hace toda la acción. De hecho, si alguien tiene dudas de estas cosas que estoy diciendo, solo les recomiendo que lea un libro de una mujer que se llama Alison Lurie. Alison Lurie es una de las grandes representantes, una vieja fabulosa, del movimiento de lo que se llama el neofeminismo en Norteamérica, que fue cuando el movimiento feminista, parte de él, se da cuenta de que han perdido algo, y es que los hombres también están heridos por el patriarcado, por el machismo, y que ellas lo que quieren es tener también hombres sanos emocionalmente, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una lucha por la igualdad de todos y de todas, ¿no? Y dentro de esa lucha, Alison Lurie dice que el cuento maravilloso, precisamente en contra de todo lo que ha sido atacado, ella hace un estudio de los hermanos Grimm, de los cuentos de los hermanos Grimm, y descubre que frente a aproximadamente 370, no me acuerdo ahora mismo el número exacto, personajes femeninos con poder, heroínas, que tienen el poder en el cuento, solo hay 120 personajes masculinos que tengan poder. O sea, para nada. Los cuentos, digamos que serían más, seríamos los hombres los que tendríamos que quejarnos
de que somos demasiado pasivos y somos demasiado poco protagonistas en los cuentos, que son casi siempre las mujeres las que son resolutivas en los cuentos. ¿Por qué? Pues probablemente porque los cuentos maravillosos los han contado casi siempre las mujeres. En la tradición, en los cuentos del amor de la lumbre, eran ellas las grandes meigas, las grandes chamanas las que contaban los cuentos y por lo tanto han contado más los cuentos que les tocan a ellas como proyección de su femenino que lo que el hombre es el importante o el masculino. Ese mismo estudio se ha repetido, el libro de Alison Lewis se llama No se lo cuente a los mayores o por qué los cuentos de hadas son subversivos. Son subversivos porque si los niños les contaran a los mayores cómo son los cuentos maravillosos, los mayores no les dejarían porque son cuentos que hablan de que la chica estampe al sapo. Esa es otra de las historias. No sé si conocéis de verdad el cuento del príncipe sapo. En el príncipe sapo, la chica lo que hace es no darle un beso. Eso se lo inventó la sección femenina en España y se trasladó casi a todo el mundo a partir de los años 40, 50. No hay ni una sola versión de Cuento Maravilloso en que la chica le dé un beso al sapo. Ninguna en la tradición oral. Lo que hacen en la tradición oral las chicas cuando el sapo se pone como se pone y quiere acostarse con ella es estamparlo y espachurrarlo contra la pared. ¿Vale? ¿Por qué se convierte en príncipe? Pues porque es un príncipe que está encantado y el encanto que tiene es que hasta que alguien no le demuestre lo que de verdad sienta hacia él, porque él ha sido siempre, era un príncipe muy creído de sí y muy en la apariencia, lo que le había, la bruja, lo que le había castigado, era que hasta que alguien no sintiera por él algo de verdad y se lo demostrara, él no saldría de su encantamiento. Entonces, como ella le demuestra que de verdad lo odia y es repugnante, es porque al ser ella honesta, se produce lo que es un contagio de honestidad y entonces él se convierte en lo que de verdad es, no en lo que aparentaba. Con No esto, sé, te entonces, estoy poniendo muchos ejemplos. con esto, Lorenzo, entonces lo que nos estás demostrando es que la idea errónea, ¿no? Parte, bueno, pues de una manipulación, por decirlo de alguna manera, de una empresa como es Disney, por ejemplo, que ha conseguido darle la vuelta a la tortilla a muchísimos cuentos de tradición oral y bueno, pues también por otro lado la falta... Lorenzo, ¿estás escuchando porque te veo congelado? Sí, sí. Ah, vale. No, a mí me ha pasado lo mismo con todo, sí. Vale, Pero vale. escucho, estoy... Y por otro lado, la falta de información sobre cuál es el trasfondo, la simbología y los arquetipos que hay detrás de los cuentos. ¿No es así? Claro, detrás de los cuentos, si uno hace el problema muchas veces primero para la fuente original. Se basan en versiones editoriales que sí que están muy machistas, pero es que esos no son el cuento de tradición oral. Eso es lo que luego han creado muchas editoriales. Han transformado, han dulcificado, han metido dentro del patriarcado. Esos cuentos antes no eran así. Entonces habría que ir a los cuentos originales. Esa es una de las cosas que siempre hay que aconsejar. Muy bien. Luego, bueno, no sé si terminarte, pero te decía que ese mismo estudio se ha hecho con los cuentos maravillosos españoles, lo hizo Alison Lewis, lo ha hecho un colectivo de Almería que se llama el colectivo Proserpina, que es un colectivo feminista de maestras, de profesoras de escuela de Almería, y han encontrado lo mismo. En los cuentos maravillosos españoles, la proporción de personajes activos, esos que realmente son las heroínas del cuento, 2/3 frente a 1/3 de personas masculinas. Bueno, creo que hay que el cuento desde el mental. Ay, pues mira, me acuerdo una señora, no sé si tocó en ese taller en Madrid, que decía que ella estaba muy enfadada porque no quería contarle los cuentos a sus sobrinos porque los cuentos terminan siempre casándose y ella estaba en contra del matrimonio, porque siempre dicen y se casaron y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Yo le dije, aparte de que a mi hija se lo había contado siempre y las dos viven en concubinato
o sea que no ha querido nunca casarse y la he educado con cuentos maravillosos, lo cual me parece muy bien porque tampoco me casé nunca. El cuento cuando dice se casaron, dice que se unieron en realidad el masculino y el femenino. Sería igual que tenéis las teorías de Hartley, están las teorías de Jung, y Jung lo que dice es que el proceso de individuación para ser personas tenemos que integrar nuestra energía masculina y femenina. Seamos hombres o mujeres, al final todos necesitamos las dos energías y poder estar con ellas. Y el cuento, cuando habla de eso, lo que está diciendo es que finalmente, dentro de uno mismo, esas dos energías, el masculino y el femenino, se casan, se unen. Es lo que dentro de la alquimia se llama el hierogasmos, que es la unión de los gametos. Masculino y femenino, los dos se unen para formar la persona, el individuo. Ujú. Bueno, menuda chapa. Gracias, Lorenzo. Mira, actualmente tenemos una invasión enorme de cuentos que hablan sobre la gestión de las emociones, ¿no? Son, bueno, pues cuentos, álbumes ilustrados, ¿no? que nos están constantemente diciendo pues cómo tenemos que proceder con nuestros niños, cómo tenemos que proceder con nuestros alumnos y, bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones son los favoritos tanto en las casas como en los coles, ¿no? Pero ¿qué pasa si los niños escogen un cuento, por ejemplo, pues yo qué sé, de ciencia ficción o de otro tema que no esté directamente relacionado con esa gestión de las emociones? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos manejar esto? Vale, Esa elección yo por parte del niño, ¿no? creo que hay que dejarle al niño que elija. Yo en la libertad de elección. Lo que tenemos que ver primero es para que puedan salir de un tipo de cuento. No me parece nada más que leer esta ficción, a mí me parece muy interesante, ¿no? Pero para que puedan salir de ese centramiento, de alguna forma lo que habría que hacer es contarles cuentos. O sea, el problema es que hemos perdido la conexión, la mirada con el otro. ¿Cómo podemos hacer que alguien se interese por los cuentos? Que nos vean leer a nosotros esos cuentos y que se los contemos también cuando son pequeños, por la noche o por la tarde o tranquilamente. Ellos, si nosotros les contamos cuentos desde pequeños que les enganchen, aunque no sean cuentos maravillosos, cuentos ilustrados, como cuentos del hambre, sabes que nosotros, la Asociación de Cuentoterapia, no trabajamos con el cuento maravilloso, simbólico, mágico, sino que trabajamos también con los cuentos ilustrados. Los cuentos ilustrados son una buena fuente no son tan ricos ni tan profundos como el cuento maravilloso, pero tienen mensaje. Yo les llamo hemosémicos, o sea, tienen la capacidad de crearte una emoción. Entonces yo creo que si nos convertimos desde pequeños en nuestros alumnos, convertimos realmente en sus tutores, convertimos realmente en su pañal, convertimos realmente en sus modelos, cuando ellos nos vean leer, luego les va a parecer interesante cuál es nuestra opinión. Probablemente ellos van a venir y nos van a decir, oye, ¿qué te parece este cuento? ¿Vale? Pero si aún así ellos deciden que quieren y que les gusta bueno, pues dejémosle, ¿no? Yo creo que tiene que tener también la capacidad de error. Probablemente yo le daré siempre un contracuento. O sea, a mí me gustará leer qué es lo que han leído ellos y yo lo que haré será leerles otro cuento de los que para mí son valiosos. Esa me parece la solución. Yo creo que nunca hay que prohibir, nunca hay que explicar y hay que dar buenos modelos y hay que dar cuentos que realmente valgan la pena. También creo que no todos los cuentos ilustrados que hay sobre emociones merecen la pena. Hay algunos que me parece realmente que no valen para nada, ¿vale? Incluso contraproducentes, pero te diría, yo les llamo de electroencefalograma plano. O sea, son tan evidentes, yo me he encontrado cuentos que dicen, cuento para trabajar la amistad. Y entonces dicen, pues estaba el conejito Rataplón andando por el bosque y se encontró con la ardillita Margarita. Hola Margarita, ¿qué haces por el bosque? Estoy solo, dijo el conejo Rataplón. Y entonces la ardillita Margarita le dijo, ay, estés solo, dame la mano y vámonos juntos por el bosque. Y se dieron la mano y fueron amigos para siempre. Cuento para trabajar la amistad. Pues mira, parece que dice poco,
es una obviedad, no es malo, ¿me entiendes? Pero me parece tan simple, creo que eso no merece la pena. Ahora hay cuentos ilustrados interesantísimos. Os podría dar un montón de títulos. Tengo aquí detrás varios miles de cuentos, porque sabes que mi biblioteca de cuentos es de varios miles. Así es la vida, Yo voy conmigo, Malena la ballena, Mimito Matito, la escuela de los niños felices, los portadores de sueños, no sé. Hay decenas y decenas de títulos que son profundos y que emocionan. Los cuentos, ahora hay como una sobreproducción de cuentos para trabajar las emociones. No dejan de ser manuales. Al niño no le gustan los manuales. Al niño le gusta algo que le... esta mañana estaba en las jornadas que hemos hecho en Murcia sobre psicología de la lectura. Esta mañana ha venido a hablar con nosotros Catherine Lecuyer. No sé si la conoce. Sí. Tiene un libro sobre la pedagogía del asombro. Es que es eso, los cuentos tienen que asombrar al niño, los cuentos tienen que darle ese punto, ¿no? Lorenzo, estamos hablando... Probablemente la conexión va mal, la conexión puede que vaya mal, porque en Murcia hoy hace un viento increíble, Ya. Yo vivo en medio del campo y tengo una conexión de estas por radio. No tengo fibra óptica, Vale, ni nada de eso, no donde vivo no con la gallina, no te preocupes. No te preocupes. Lorenzo, estamos hablando constantemente de los cuentos destinados al público infantil, ¿no? Pero, bueno, pues los cuentos no tienen por qué ser, no tienen por qué tener ese público, ¿no? O sea, los cuentos también son para los adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues como no son solamente para los niños, ¿de qué forma sanan los cuentos a los adultos? Mira, yo creo que todas las personas tenemos dentro un niño o una niña interior. Y el cuento va a nuestro niño interno. Entonces, ¿quién puede decir que no tenga un niño interno? ¿Quién pueda decir que no le gusta quedarse sin hacer nada y que alguien le hable y le cuente una historia? Una historia para mí siempre es caricia. Es la mejor caricia casi que te pueden hacer. Porque tú no tienes que hacer nada, solo escuchar. Es como cuando te dejas hacer un masaje, ¿verdad? Uno no tiene que hacer nada, solo dejarse tocar. En el cuento es como un masaje, pero con voz. Tú solamente escuchas, pones la oreja verde que decía Yanis Rodari, la oreja de niño que todos tenemos. Entonces tú te dejas llevar por tu oreja de niño y allí él está entrando, va haciendo su trabajo. Y el cuento hace su trabajo en lo que llamamos el subconsciente. Y el subconsciente todas las noches un contacto a través con niños internos, nuestro subconsciente. Y creo que esa es la maravilla del cuento, que no está pensado, los cuentos antiguos, cuentos maravillosos, nunca se le contaba a los niños estaban allí sentados y los escuchaban, pero no era para ellos. Eso es a partir del siglo XIX, cuando se empieza a pensar que el cuento, justo cuando se escribe y se aparte por parte de los Green y aparecen en la imprenta, en las editoriales, es cuando el cuento empieza a ser contado para niños. Pero el cuento tradicional se contaba el amor de la lumbre para todo el mundo, se contaba para los ancianos. Es que no había televisión. Yo también digo que es la televisión de los pobres. Era un mundo en el que no había teatro, no había ópera y que ni en las noches de invierno. El cuento estaba pensado en el mundo y el mundo nos toca el cuento. Incluso a veces hasta igual, pero nos toca. El cuento tiene esa capacidad de, como decía también Rudolf Steiner, el de la pedagogía Waldorf, el cuento toca el alma. Bueno, no sé si te contesto con esto, Carmen. Sí. Bueno, Lorenzo, para terminar con la batería de preguntas que teníamos previstas antes de pasar a las... Son justo y 10.
¿Sí? Son y 10, o sea que podemos... ¿Podemos hacer una última pregunta? Sí. Vale. Lorenzo, sé que, bueno, pues que has sido consejero, ¿no? En el ámbito de la educación de la Fundación de Claudio Naranjo. Y desde esa perspectiva, pues nos gustaría que nos trasladaras cuál es, o sea, cómo ves tú la educación, tú que tienes esta vasta experiencia, ¿no? de poder comparar, ¿cómo ves la educación en España en comparación a otros países? Ahí te lo dejo. Sí, qué difícil. Pues sí. Difícil por amplia. A ver, la educación. Mira, yo soy una persona que habéis dicho que llevo 36 años trabajando, no solo de psicoterapeuta, llevo 36 años trabajando, 37 para ser exactos, trabajando en educación. He visto, en Murcia soy el orientador con más experiencia, con más años dentro de la Consejería de Educación. Y he visto todo lo que ha ido pasando, ¿no? En estos 30 y tantos años. Es como uno tiene ya una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Yo creo que en educación hay muchísimos buenos maestros. En España hay mucha gente muy ilusionada por hacer lo posible por los niños. Pero hay una muy mala gestión educativa. Para empezar, por este jaleo que tenemos de que no hay una ley de educación, no hay un acuerdo de educación. Es un tema que se utiliza para peleas políticas e ideológicas, de todos los partidos políticos. No le echo la culpa ni a uno ni a otro, se la echo a todos. La educación debería ser algo que no debería estar en manos de los políticos, debería estar en manos de la sociedad civil y debería estar en manos de los técnicos. Y entonces haríamos una educación que realmente fuera de calidad. Ahora mismo la educación es una locura y a los niños les hace sufrir. Mira, hoy en las jornadas que hemos estado había 500 maestros, casi 600. Y una de las cosas que ha dicho una payasa que ha venido, que es una no sé si la conoce, Atensoria, es adoptar. Lleva años trabajando en los hospitales, en la planta de oncología y estuvo trabajando también 6 años en un colegio. Y ha dicho algo muy fuerte, a mí me ha llegado al fondo del alma, ¿no? Y ha dicho que si tuviera que poner en una balanza el sufrimiento que ven los niños enfermos, a veces terminales de cáncer, es un sufrimiento físico, pero son niños que están muy acompañados por las familias, por el aula hospitalaria, por los enfermeros y los médicos, y todo el mundo los cuida y los mima. Y sin embargo, el sufrimiento de los niños con dislexia, de los niños que tienen problemas de aprendizaje, y es un sufrimiento sordo, en el cual no tienen nadie que les dé la mano, todos son a veces malas palabras, todo es que estás equivocado, es que tal. Dice, creo que he visto más sufrimiento en el corazón de los niños en la escuela que en el corazón de los niños en el hospital. A mí me ha dejado totalmente sin palabras. ¿Por qué es así? Porque yo sufro con los que sufren y entonces para mí todo el trabajo que tenemos que hacer en educación es una mirada compasiva, una mirada sensible, y que nos importe. Yo puedo decir que a mí lo que me suelen devolver los padres es gracias porque usted nos ha escuchado. Y yo lo único que hago a veces es escuchar, pero es que en la escuela no se escucha a los padres, no se escucha a los niños. Y creo que ese es uno de los grandes retos que no es tanto que enseñar. Creo que la escuela española enseña de sobra. Yo creo que de contenido vamos sobrados. Pero nos falta mucho de sensibilidad. No voy a hablar ya de educación emocional. Fíjate, en mi equipo de discapacidad específica de aprendizaje, yo soy directivo específico en la Consejería de Educación, que trabajamos con los problemas de aprendizaje. Somos 4 personas y una de ellas es maestro de pedagogía terapéutica, una maestra que se llama María Dolores Hurtado, Mariado, y todo el trabajo que hace es que cuando nosotros detectamos un niño con dislexia o con TDAH, la mandamos a ella primero al aula para que haga un programa que tiene edición en educación emocional. Porque son niños que tienen la autoestima por los suelos y que lo están pasando muy mal. Entonces, lo primero que queremos antes de intervenir y enseñarles a leer es que se sientan bien, que vuelvan a quererse a sí mismos, que vuelvan a tener respeto por sí y que vuelvan a creer en que ellos son capaces de aprender y de ser felices. Y luego ya no sé. Fíjate si es para mí importante el cambio en educación emocional. Nos resuena muchísimo, Lorenzo, todo lo que estás contando nos resuena muchísimo con nuestra filosofía.
con lo que intentamos transmitir, con las semillas que estamos intentando transmitir todas las educadoras de disciplina positiva, porque consideramos eso, que la educación tiene que ser una educación integral. Y la educación, los niños no entran en un aula y se dejan su corazón y su parte instintiva en una cesta en la puerta, sino que entran con todo, no solamente con la cabeza. Entonces, bueno, pues desde todos los ámbitos educativos, pues lo que toca es educar, no solamente enseñar. Y bueno, pues la verdad es que la comunidad de disciplina positiva comparte esa visión. Y bueno, Viviana, si te parece, Andrea, pasamos a las preguntas, ¿te parece bien? Vale, sí. ¿Me escuchan? Sí. Vale, perfecto. Bueno, las preguntas fueron surgiendo básicamente al final de la charla porque estábamos todas muy atentas con la oreja verde, como nos estabas contando. Vale, a ver, una de las consultas tiene que ver con si nos podrías recomendar algún listado de cuentos para nosotras. No sé si ahora o si cuando hagas... Sí, me lo recordáis, pero Vale. pasar como le llamo el botiquín de los cuentos, que es cuentos básicos para trabajar emociones, ¿vale? Y luego, claro, hay varios listados, pero siempre lo que hago es dejar mi correo electrónico porque los listados son muy genéricos y los cuentos en la medicina hindú, el médico daba un cuento para cada enfermo, para cada problema, ¿sabes? Entonces, decir, cuentos para el miedo, ya, pero ¿qué miedo tiene tu hijo? Cuentos para la envidia, pero ¿de quién tiene celos? ¿De su hermanito, del hermano mayor, del pequeño, está en medio? Hay un cuento casi para cada situación. Entonces, prefiero que la persona me explique y quizás yo voy a poder darle un cuento mucho más adecuado. Pero vamos, os puedo mandar algún listado general. Vale, perfecto. Después, bueno, más recomendaciones sobre cuentos que entrarían dentro de esto que nos acabas de comentar. Otra consulta dice, en Waldorf utilizan los cuentos con teatrillo, supongo que sería. ¿Qué opinas de ello? Bien, yo creo que el cuento se puede utilizar, en Waldorf, por ejemplo, utiliza, o por lo menos yo en la escuela Waldorf que he estado, utilizan también el cuento como de mesa, que llaman ellos, y entonces ponen los muñequitos. Me parece bien como quien utiliza títeres o utiliza marionetas. Bueno, ayuda a hacer más interactivo el cuento, a que el niño lo vea más presente. A mí me gusta más, es verdad que yo soy cuento en el sentido de la tradición oral. A mí me gusta que el cuento se cuente y sea la persona la que lo imagine todo dentro de sí. Que es más fácil que pueda proyectar cuento sus cosas, como ella quiera, ¿sabes? Pero no, me parece bien que es otro recurso didáctico y desde ahí mi respeto a cualquier recurso, aunque si haya preguntas, yo prefiero el cuento oral porque tiene esa función de despertar la imaginación sin que tenga, porque si yo hago un muñeco y el príncipe es pequeñito, pues yo qué sé, y a lo mejor otro tú lo haces y el príncipe lo haces muy grande, o lo haces muy feo, o lo haces muy guapo. De alguna forma te estoy condicionando a tu imagen de ese príncipe. Lo que si te digo un príncipe, ahí ya entras tú de lleno. Vale, gracias. Y a ver, y la última consulta tiene que ver con cursos de cuentoterapia, si nos podés comentar dónde se imparten, cómo son. Sí, la formación en cuentoterapia es un fin de semana. No se está es un día y entendiendo muy bien ahora. Hola. La formación en cuentoterapia, ¿sí? ¿Me oye? Ahora sí, ahora sí. La formación es muy sencilla, son 9 talleres, se hace uno cada 2 o 3 meses, un fin de semana, un día y medio,
Y toda la información, de todas formas, la tenéis en una página web que se llama www.cuentoterapia.com. Cuentoterapia.com están las diferentes escuelas. Ahora mismo en España hay, creo, en 17 ciudades. Hay formaciones. Y luego hay en Portugal, en Colombia, en Costa Rica y en México, ¿vale? Y hay varios países más latinoamericanos, iberoamericanos, que están pendientes de empezar la formación porque hemos empezado hace relativamente poco allí, hace 3 años. También hay un grupo de Facebook que se llama Cuentoterapia. Podéis entrar a darle un me gusta y a partir de ahí tendréis información de todos los cuentos y también información no solo de los cuentos, sino de teoría, de diferentes que van saliendo en torno a cuentoterapia. Por ejemplo, esta semana saldrá una revista que hacemos anual con artículos sobre estas temáticas. Pues ahí tenéis información sobre esto. Son 9 talleres, se pueden hacer en el orden que quieran, no hacemos como formación aleatoria, un cierto orden, o la gente tiene que pagar realmente algún curso. Nosotros siempre creemos que, decía Borges, que hay un verbo que no admite la forma imperativa, que es el verbo amar. Nosotros creemos que quien haga un curso de cuentoterapia tiene que amar los cuentos. Y no se ama por decreto. Puede que quiera hacer un taller y luego no quiera hacer más, pues, o durante un tiempo. Y entonces creo mucho en la autorregulación organísmica, que la persona tiene que decidir en qué momento está preparado para un viaje tan profundo como es estar un día y medio escuchando cuentos. Un viaje muy profundo. No puedo decir, parece una tontería, pero mucha gente que viene de otras formaciones psicoanalíticas, gestálticas, constelaciones, bioenergéticas, cuando llegan a cuentoterapia dicen, esto es otra cosa. Y es algo amable y a la vez muy profundo. Pero no lo aparenta, no hay una catarsis, ¿no? El cuento, por eso dejamos que nadie haga un taller si no han pasado 2 o 3 meses entre un taller y otro. Porque el cuento va a revolucionar tu estado de ánimo a nivel más subconsciente. Y tú vas a notar que te están ocurriendo cosas que no le puedes poner nombre porque no es una terapia general, ¿vale? Es una terapia que va directamente al instinto. Antes hablabais del trabajo con la mente, el corazón y el instinto. Bueno, pues los cuentos van directamente al centro de tu instinto. Bien, Vale. esa sería. Muy bien, no hay más preguntas por el parking. Muy bien, pues Viviana, si te parece, pasamos a la ronda de agradecimientos. Muy bien, ¿la introduces? Sí, pues nada, pues qué decir que Lorenzo, que como siempre, deja sin resuello, sin palabras, que da gusto. Y el tiempo volando. Te decía que el tiempo pasa volando. Sí, efectivamente. El tiempo, bueno, pues cuando se comparte así de esta manera, pues pasa efectivamente sin sentir. Y nada, pues te agradezco pues de todo corazón tu tiempo, que hayas compartido con nosotras pues tu saber, tus experiencias. Y bueno, pues que animo mucho a todas las compañeras a que hagan este viaje de tu mano y de la mano de otros compañeros de cuentoterapia que son excelentes profesionales. Muchas gracias, Lorenzo, de verdad. Un besito. Bien, yo también quería agradecerte, claro, me voy a repetir un poco con Carmen, ¿no? El tiempo, sabiendo también la agenda con la que vienes y la que tienes. Y hablabas de asombrar y de sorprender y yo creo que a mí particularmente me
me ha asombrado mucho de lo que has ido contando y no tanto como para llegar a mi instinto en una horita, pero sí que creo que está claro que los cuentos pueden conseguirlo porque solo definiendo lo que haces pues ya nos lo está mostrando, ¿no? Así que muy, muy agradecida y también por la generosidad de dejárnosla grabar y que la podamos un poco compartir con los miembros de la comunidad y de la asociación. Muchas gracias. Yo, Viviana, mira, me ha encantado tu primera palabra, me asombra. Yo como soy una persona de teología de las palabras, asombra viene de no sombra, os he dejado sombra. Que ojalá que una parte de tu sombra se haya ido con lo que hemos hablado esta noche. Gracias. A ti, muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien más quiere agradecer y terminamos. Rosa. Bueno, pues nada, solo decir que me ha parecido mágico, que se ha pasado todo en un vuelo y me ha parecido subirse a una cosa y dejarse llevar muy, muy agradable. Sí que me ha impresionado mucho lo que contó de la payasa esta que decía que había más sufrimiento a veces en los niños con dificultades de aprendizaje que en otros departamentos que sí que hay muchísima gravedad en oncología, pero que están muy atendidos, muy acompañados. Y sabemos que esto siempre reconforta y hace que tenga sentido el tiempo que sea, el tiempo que nos toque, pero que sí que sea pleno y tenga sentido. También me ha impresionado mucho, pero bueno, esperemos ir poniendo remedio a esas cosas. Muchísimas gracias. No, lo he dicho de verdad porque venía muy tocado por experiencia, por esas palabras de Atensoria y me encanta compartirla y que también te empatice, te llegue. Gracias por tu sensibilidad. ¿Alguien más, compañeras? Bueno, en el chat hay muchos agradecimientos y mucha gente que se quedó sin palabras y que las puede manifestar por el chat nada más y que dice que bueno, que muchas gracias y que ha encantado la charla. Un poco como soy la voz del chat. Monse ha levantado la mano, me parece. Sí, yo también que agradecerte muchísimo, muchísimo todo lo que nos has contado. Me llevo la parte que me ha impactado mucho de la payasa también. Gracias por compartir esas palabras porque, como decía Carmen, va mucho en nuestra línea y es como, bueno, pues vamos por buen camino. Me llevo muchas cosas de ti, muchísimas. Aquí hemos estado escuchando la importancia de los cuentos y nos encanta a nosotros y seguiremos en ello. Gracias a las que hacéis posible también estos encuentros porque realmente está siendo maravilloso y eso hay que agradecerlo. Gracias. Nada, a vosotras. Yo lo que me estoy quedando es con ganas de contaros algún cuento, pero no, la verdad es que no he preparado ninguno. De verdad, no es una falsa cosa. Me hubiera gustado poder acabaros con un cuentecito. Si me pedís alguno y me dais un minuto para buscar por la biblioteca, os lo cuento. Porque estoy viendo ahí a tu niña. Sería fantástico, la verdad. Sí, por favor. Sería fantástico. Estamos justo con el tiempo, pero un cuento se le perdona, vamos. Que me salga de las bambalinas y busco en la maleta que me he traído esta tarde. Estupendo. Viviana, si quieres, aprovechamos este momentito para anunciar la próxima entrevista, ¿te parece? Perfecto. Mientras Lorenzo busca, tenemos un bonito regalo de Reyes para la comunidad y en el siguiente encuentro que hemos conseguido, no sé si conoceréis, va a ser el día 21 de enero a las 21 horas, así que anotarlo, y será Jane Nelson. A lo mejor la conocéis. No sé si os suena. Jane Nelson, ¿la deletreo? Yo creo que nadie de este grupo la conoce, ¿eh? No. Bueno, pues la busquéis en Wikipedia.
Todos a googlear. ¿Vale? Jane Nelson, 21 a las 21. Es el regalo del nuevo curso y ella, pues con su generosidad, como siempre, está... Regalazo, regalazo. Sí, Hemos hecho un pedido a los Reyes. eso es. Venga. Bueno, Pues yo vamos. tengo un cuento, si queréis. Perfecto. Te escuchamos, Lorenzo, con la oreja verde, ¿no? Sí, por favor. A ver si la sé. No sé si lo conocéis, se llama Sé tú mismo y nada más, de la editorial Takatuka, y es de Nadia Bude. Y dice así, que no sé por dónde va, así. Tengo yo de natural un peinado singular. ¿Les parece teo que el pelo pincho es muy feo? Y mi tío Basiliso prefiere el pelo liso. Los ojos flor turquesa, quisiera tener esa. Y mi abuelito don Alejo querría ser menos viejo. A mi hermanita Carlota no le gusta su gran boca. Y a nuestro caniche Sancha no le mola tener manchas. El vecino, el señor Pancho, quiere un cuello menos ancho. Y su bella mujer Berta, la figura más esbelta. A nuestro gatito Carmelo se avergüenza de su pelo. Y sueña mi hermano Miguel ser como tía Raquel. El vecino, don Tomás, tiene unos kilitos de más. Y el largo de tío Ramón odia ser tan grandullón. Y a mi amiguito Perrito le molesta ser tan bajito. Algunas de mis vecinas quieren ser hadas madrinas. Y los chavales de enfrente, superhéroes valientes. Hay personas que querrían ser distintas cada día. Unas para ser dichosas quieren estar musculosas o quitarse 2 costillas o afinarse la línea o tener labios, la piel bronceada, cejas menos pobladas, labios bien carnosos o un cabello bien sedoso. Ser flacas, estilizadas, de piernas torneadas, tener caderas estrechas y unas pestañas más espesas y narices pequeñitas y ni una sola arruguita y el culito redondito. Y así hasta el infinito. En cambio, ya lo podéis ver, a mi tío Marcial su aspecto le da igual. Y nos repite sin parar. Sé tú mismo y nada más. Bien, pues este es uno de los cuentos preferidos de los últimos que tengo y los quería compartir con vosotros, porque dar una cosa sobre cuentoterapia y no contar un cuento me parecía casi un crimen. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todas vosotras. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Nos has dejado con una sonrisa inmensa. Bueno, pues nada, aquí cerramos. Será un placer, seguro que sabrás de nosotras. Espero, igual tienes muchos mails pidiéndote consejo con alguno, pues claro, como bien has dicho, como buen médico, ¿no? Para los problemas, que será fantástico recibir tus orientaciones en este sentido y probablemente nos podrás ver también en formaciones y saber de nosotras. Yo ya me he hecho del Facebook, así en un momentito. Así que bueno, estaremos ahí. Cuentoterapeuta@gmail.com. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues gracias. cerramos aquí la sesión y que descansemos todos, que también hay que descansar y que durmamos bien. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carmen.